Mi Viejo Café, tiempo para disfrutar, presenta. Para quien diga que no se puede, hay un mexicano quien logró conectar la tierra, el cultivo, con el espacio. Cumplió su sueño después de tantos rechazos, pero lo logró. Y además tiene una gran historia. José Hernández. Cualquier mexicano pensaría que ser astronauta no es nada sencillo, menos si carece de recursos económicos. Ejemplo de un hombre michoacano, hijo de migrantes mexicanos que pasó su tiempo en el campo y que aprendió inglés a los 12 años. A esa edad, supo que quería ser astronauta. Mientras la familia veía la televisión y él detenía una antena de conejo. De reojo veía cómo caminaban los astronautas en la superficie de la luna. Debía trazar una ruta y ser perseverante. A partir de ese momento, José decidió estudiar ingeniería en la Universidad del Pacífico y una maestría en la Universidad de Santa Bárbara, California. Por 11 años, aplicó puntualmente para formar parte del equipo de astronautas de la NASA. Y fueron los mismos 11 años que fue rechazado por la misma institución. En el 2000, ingresó a trabajar en la Agencia Espacial y 4 años más tarde fue aceptado para formar parte de la generación 19 de astronautas. Hoy, en Un Café con Mariloli, conoceremos más de José Hernández Moreno, primer astronauta mexicano en pisar la Luna. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarles. Ahora recibimos a alguien muy especial. Ya habíamos platicado con él, pero hace falta conocer mucho más su historia, porque a veces nos enfocamos a la vida profesional y qué pasa con el hombre, con el ser humano. José Hernández. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Un Café. Muy bien, Lolis, muchas gracias. Buenas noches y aquí contento de estar aquí con ustedes. Gracias por tomar este cafecito conmigo. Gracias por la invitación. Y con toda la audiencia, sí, que además mucho tendrá que saber y que conocer sobre ti. ¿Dónde naces? Yo nací en Estados Unidos, fíjate. Nací en una ciudad que se llama Stockton, California, pero no nací porque soy americano, sino que yo vengo de unos padres campesinos de Michoacán. Sí. Entonces ellos viajaban 9 meses siguiendo las cosechas del campo en California y regresaban a La Piedad, Michoacán. Transcurso del matrimonio, vinieron los hijos y dependiendo qué parte del año nacías, dictaba cuál país nacías. Ah, ¿de verdad? Sí, entonces. ¿Ellos dónde se conocieron, tus papás? Ellos se conocieron ahí en La Piedad, en un ranchito, se llama Ticuitaco, a un lado de La Piedad, Michoacán. Entonces los dos son del mismo lugar. Ah, bien. Y entonces se conocieron. Mi papá primero se fue de soltero al norte, como dicen allá en mi rancho. Y entonces a regresar, pues, regresaba cada año, pero a los 19 años conoce a mi mamá que tiene 15 años. Se casan. A los 15 años se casó. Sí, a los 15 años Porque se casó. se la llevó ¿verdad tan que sí? jovencita. Y entonces ya empezaron a viajar a Estados Unidos juntos en las cosechas y en el transcurso de ese matrimonio vinieron 4 hijos. Entonces 2 nacimos en Estados Unidos y 2 nacieron en La Piedad, Michoacán. ¿Cuántos son, hombres y mujeres o puros hombres? Somos 3 hombres y una mujer. Pobre de la mujer. No, es la consentida. ¿Es la consentida? Sí, sí. ¿Ella qué se dedica? Ella es contadora, Leticia, y vive en Stockton, California, y es contadora. ¿Tú qué número de hermano eres? Yo soy el más pequeño, el más Eres chico. el más chiquito. Así es. El consentido también. Yo creo que sí, ¿verdad? O ya casi no te hacían caso por el cuarto. Yo creo que no me hacían caso, ya se imponieron y ya más bien era ignorado. No te creas, sí me querían mucho. ¿Sí? Me quieren mucho. ¿Y tus papás en qué momento se quedan allá? Fíjate que una cosa curiosa, nosotros viajábamos, yo desde que recuerdo, pues, viajábamos los 9 meses en California e íbamos a distintos lugares en California, 3 distintos lugares en el sur, centro y norte de California. Stockton era la última parada y nos regresamos 3 meses a México en los tiempos festivos de Navidad. Ya, claro. Entonces yo las tengo, vacaciones. sí, yo tengo muy bonitos recuerdos entonces de mi niñez estando ahí en La Piedad y en el rancho de Ticuitaco.
Pero no fue hasta que yo tenía estaba en el segundo grado que finalmente como que cambió la trayectoria. O sea, mi papá nos pidió que pidiéramos 3 meses de tarea, como era acostumbrado antes de irnos a México, para hacer la tarea en México en la cocinita de mi abuela, de las 8 de la mañana a 12 del día. ¿Y si te dejaban? Sí, nos dejaban y nos daban la tarea. O sea, te daban todo el programa de tantas semanas, Exacto. tantos meses, para poder regresar después y entregarla. Exacto. Pero cuando regresábamos a otra escuela. No es hasta que No era llegábamos. la misma, claro. Sí, entonces algo muy curioso. Pero lo que pasa es, algo curioso pasó en el segundo grado, que yo soy más pequeño, le pido a la maestra la tarea y ella me da una vista como fastidiosa, dice, ¿sabes? Dijo, quiero hablar con tus papás. Es que ella ya había pasado por ese proceso con mis otros 3 hermanos. Entonces la cuarta fue la vencida, yo creo. Sí, yo creo Y que sí, porque tus papás no iban. Sí, entonces ella fue a la casa y les dio a entender a mis padres que esta vida de moverse lugar a lugar no era conducible para sus hijos en obtener una buena educación. Claro, no era lo ideal. No era lo ideal. Entonces le sugirió a mi papá que por favor se quedara en un solo lugar. Y mi papá pues, tiene una educación de tercer grado primaria y él pensaba que el simple hecho de que aunque esté donde esté, mientras estén en la escuela, pues, no importaba dónde estaba. O sea, él no veía mal que se movía uno de lugar a lugar. No fue hasta que la maestra, porque veía que no lo hacía captar la importancia de quedarse en un lugar, se frustró un poco y usó un ejemplo que muy inteligente, usó un ejemplo que mi papá finalmente pudo entender. Le dio un ejemplo, dijo, usted que trabaja en el campo, le voy a dar un ejemplo. Dijo, imagínese que tiene 4 árboles frutales en macetas. Dice, quiero que me escarbe 4 hoyos y plante esos arbolitos y que no le falte nada. Pero en 4 meses quiero que me escarbe otros 4 hoyos, trasplante esos arbolitos. Y en 4 meses, es más, cada 4 meses quiero que lo haga en forma continua a esos arbolitos, pero que no les falte nada, agua, fertilizante, todo. Usted que trabaja en el campo, ¿qué le pasa a esos arbolitos a lo largo? No dan. Y mi papá dijo, exactamente, mi papá dijo, no, pues no van a crecer grandes y si son de fruta, tal vez ni fruta van a dar. Y como que duró unos 2-3 segundos pensando cuando se ve en la cara que le cayó el 20. Claro. Dijo, captó la idea. A eso se refiere. Entonces, desde entonces, ya no paramos en sur de California, en el centro de California, llegábamos directamente al norte de California y los 3 meses que íbamos a México se reducieron a 3 semanas centralizadas en las vacaciones de Navidad. Entonces ahí es como cuando empezó a agarrar tracción nuestra educación y le empezamos a agarrar sabor. Pero al final siempre estaban viajando en familia, José. Sí. Y recibían valores, recibían principios, recibían toda la educación en familia, en conjunto. Exacto. Eso fue lo importante, de que los valores familiares siempre estaban allí, ¿verdad? Sí, no eran las condiciones ideales para nosotros, pero ya quedarnos en un solo lugar y con los valores familiares, entonces como que eso ya nos reforzó el proceso educativo para nosotros. Claro. Y al crecer, ¿tú te fuiste al campo también? Igual que tu papá, o sea, al final también, pues la profesión de tu papá, ¿ustedes heredaron? Así es. Fíjate, Loris, que mi papá no era como un típico campesino en el aspecto de que, a pesar de que nomás tiene una educación de tercer grado primaria, pues él creía en la educación, ¿verdad? Y entonces siempre íbamos a la escuela de lunes a viernes. Eso sí, se llegaba el sábado y domingo. Si podías caminar, podías trabajar en la pesca del pepino, jitomate, lo que sea, a contribuir al ingreso de la familia. Claro. Y mientras a mis amiguitos les encantaban las vacaciones de verano, nosotros la odiábamos. A trabajar bajo el sol. Sí, porque era 7 días a la semana a trabajar y dije, no. Y yo recuerdo un día, mi papá lleno de anécdotas para que sigamos estudiando. Yo recuerdo un día que estábamos trabajando en el pepino, los 4 niños, mi mamá y mi papá. Y en el pepino la pizca se inicia en la madrugada.
los surcos mojados, Ay. se enloda uno tiene pantalón mezclilla y se enloda uno mucho. Y cuando llegamos a la casa, pues, la competencia no era de decir, a ver cuántos cubetas de pepino ¿Quién se piscaste. ensució Así. más? Sí, nos quitábamos cuidadosamente el pantalón de mezclilla y quién lo podía parar más tieso. Eso era la medalla de honor para nosotros en la familia. Claro, Y era una buena estatua de pantalón. Y yo, como era el más pequeño, pues yo en la mañanita me revolcaba y siempre ganaba. De 10 veces ganaba 9 Más veces. tieso. Sí, porque era el más tieso. Pero en una de esas, fíjate que terminamos de trabajar y nos subimos al carro, mi mamá enfrente de pasajera, mi papá manejando y los 4 niños atrás. Y todos cansados, enlodados, sudados, apestosos. No, bueno. Y ahí estábamos y mi papá pues, ajustando el espejo para ver hacia reversa y que se nos queda viendo, pues estamos allí atrás, Sí, ¿verdad? claro. Y yo creo que como se quedó pensando y nos vio, no sé qué vio, pero luego volteó, puso la mano así, volteó y nos vio en persona, no por espejo, pero en persona. Y con el ojo hizo contacto a los 4. Dice, ¿cómo se sienten ahora? Y yo, como era el más pequeño, más rezongón, pues le dije, pues cansados, como... Y empapado. ¿Cómo quiere Enlodado. ¿Cómo quiere que nos sientamos? Acabamos de trabajar todo un día y Claro. pues cansados, papá. Y se me quedó viendo, dijo, qué bien. Recuerden este momento, porque ustedes tienen el gran privilegio de vivir su futuro ahora. Yo dije, caray. Yo pensé, a mi papá le pegó mucho el sol, ya está pensando extraño, estaba hablando extraño y pues, yo no aguanté la curiosidad, dije, a ver papá, a ver. ¿De qué se trata? ¿Cómo que vivir futuro ahora? Sí. Y se me quedó viendo, sí, mijo, mira, si tú estás dudando de cómo es la vida sin un estudio, tú tienes el gran privilegio de saberlo. Esto es. Como estás, eso es. Ándale. Ese es el futuro. Así que yo no te voy a forzar a ir a la escuela, mucho menos a agarrar buenas calificaciones. Claro. Pero si dudas cómo va a ser tu vida, tú Ahí tienes está. la ventaja de tus amiguitos. Tú la estás viviendo, hijo. Así es. Ojo. Y dije, no, tiene razón mi papá. El estudio es el método para salir adelante. Fíjate que no es necesario en muchas ocasiones que tengas, pues a lo mejor tantos grados, ¿no? La vida es una gran enseñanza. Sí tienes que complementarte con grandes estudios para ir avanzando, porque ahora, en este tiempo, así te lo pide. Sí. Pero la vida es una gran enseñanza y es una gran oportunidad para aprender. Así es. Y mi papá me enseñó mucho. ¿Y en qué momento? ¿Tus hermanos a qué se dedican, por ejemplo? La mujer es contadora. Y los otros 2, igual que su servidor, ingenieros. Ingenieros. Sí. Salimos buenos para las matemáticas y números. Ándale, ¿sí te gustan? Sí. Que a veces son dificilísimos, ¿verdad? la mayoría les huye. Sí. Yo creo que, perdón, sí, yo creo que a mí me ayudó la razón por que fuimos mejor en matemáticas es porque como veníamos de una familia migrante, viajamos a Estados Unidos y hablamos español en la casa, pero en la escuela en inglés. Inglés. Entonces como que batallábamos aprender el inglés y entonces los números eran mi refugio, porque yo sabía, pues, un número es universal, ¿verdad? 2 más 2 es 4 en cualquier idioma. Entonces yo me pegué a lo que le entendía. El inglés no le entendía muy bien, pero la matemática sí le sabía y le ponía más empeño. Entonces yo creo por eso es que nosotros salimos más buenos en los números y escogimos carreras que se utilizan los números. El ser y venir de una familia migrante, ¿les costó trabajo, José? ¿Los trataron mal en algún momento? ¿Tuvieron problemas? Pues sí, es la vida de un migrante en ese aspecto. Pues uno sí tiene las experiencias de discriminación. Es difícil porque uno tiene el reto socioeconómico. Sí. Entonces sí, es una vida muy pesada, no es una vida de vacaciones, de que estás en Estados Unidos y qué lujo. Nada. ¿Les iba mejor como campesinos, hablando económicamente? Pues trabajando en Estados Unidos sí, nos íbamos ¿Sí? mejor que a quedarnos aquí en ese aspecto, sí. Por eso
tenemos el gran problema de que tenemos más de 11,000 indocumentados en Estados Unidos, porque pues, ellos buscan una vida mejor. Pero pues, ¿a qué costo, verdad? Claro. A dejar su familia acá o a estar sufriendo allá, pues es difícil. Desde luego, y además por mucha familia y por mucho que se da también en costumbres, en formas de vida, no es lo mismo estar allá y acá. Tú lo mencionaste hace un momento, casi al empezar. Yo venía a México y a Michoacán y las Navidades eran maravillosas, sí. Era otro tipo de convivencia, sí. Porque toda tu familia está aquí. Exacto. Y las costumbres allá son muy diferentes. Exacto. Ahora que vamos a hacer una pausa, regresando, pues ya nos vamos a enfocar un poco más hacia tu profesión, pero dando ese gran salto. ¿Y cómo combinaste, cómo te fue dando el ser agricultor, el estar en la tierra trabajando, y cómo se desenlace para claro poder ir sí. a la NASA, que al final no fue de un momento a otro y No. un brinco a otro y que te dijeron ya, este muchacho es buen ingeniero y aquí lo queremos? Eso no fue así. No, exacto. Fue una muy historia bonita, bonita, pero también seguro lloraste. Sí, hubo unas unas decepciones, unas fallas que uno se desespera y dice, bueno, ¿se me va a dar o no se me va a dar? No es tan fácil. Vamos a continuar, hacemos una pausa y regresamos enseguida con José Hernández.